discontinuidades, un conocimiento válido sobre los tipos de fallas o discontinuidades y qué los está ocasionando. Entonces es más evidente que el conocimiento de los materiales, sus propiedades y discontinuidades típicas, de acuerdo con su proceso de fabricación o condiciones de operación, nos ayudará a realizar una prueba. Y tomando en cuenta que la mayoría de técnicas de inspección son recomendadas para un tipo de discontinuidad específica, el conocimiento de estas discontinuidades típicas ayudará a seleccionar el método más adecuado. Las discontinuidades de manera general se clasifican de la siguiente manera. Tenemos discontinuidades inherentes, discontinuidades de proceso y discontinuidades de servicio o discontinuidades en servicio. Inherentes son todas aquellas relacionadas con la solidificación de metal fundido y vaciado y pueden subdividirse en dos tipos, de fundición primaria o en materia prima o de fundición secundaria. Son los dos tipos en las cuales las inherentes pueden ser clasificadas. La primera está relacionada con la fusión y solidificación del lingote original. Entonces, a menos que trabajemos en una siderúrgica, vamos a tener opción a ver este tipo de discontinuidades. Ya de lo contrario, seguramente vamos a encontrarlas nada más las de fundición secundaria. Y las de fundición secundaria son aquellas relacionadas con la fundición, el vaciado y solidificación de un artículo fundido específico, causadas por las variables propias de fabricación, tales como la humedad, la alimentación, la temperatura adecuada, etc. Cuando hablo aquí de alimentación es el hecho de verter el material dentro del molde, a eso me refiero. Y la diferencia entre la primera y la segunda, que las primeras son la fundición original, la fundición de los lingotes, de las planchas, los lingotes básicamente. En cambio, en la segunda ya estamos hablando de artículos que fueron fundidos, mucho más pequeños, para poder ser utilizados ya en la industria, ya sea que se utilicen con la forma final que se fundió o que se fundan para después maquinar las dimensiones finales. De proceso. Las discontinuidades de proceso están relacionadas y originadas en los diferentes procesos de manufactura, tales como el forjado, el maquinado, el rolado, el soldado, extruido y cualquier tipo de tratamiento térmico, etc. Ustedes podrán imaginar aparte de estas otros tipos de procesos y todas estas discontinuidades que se den causadas por el proceso que sea, van a ser agrupadas en este tipo de discontinuidades. Yo creo que van a ser muchas de las que vamos a estudiar o vamos a poder analizar en la industria. De servicio. Las relacionadas y ocasionadas por condiciones de servicio de los materiales, como esfuerzos, corrosión o fatiga. En algunas ocasiones, este tipo de discontinuidades son producidas por otras presentes en el material. También pueden originarse por un mal diseño de la pieza. Por ejemplo, a pesar de que muchas discontinuidades las encontramos, digamos, agrupadas en estas de proceso, puede ser que su origen y no se haya detectado porque usualmente nosotros compramos una máquina y la máquina trae todo, viene lista para operar. Sin embargo, un montón de piezas fueron producidas siguiendo algún proceso determinado. Durante este proceso se pudieron haber ocasionado discontinuidades internas, no exactamente por el proceso, sino porque ya venían del proceso inicial, que eran inherentes. Pudieron haber sido de fundición primaria o de fundición secundaria. Sin embargo, se dieron y se mantuvieron ahí. Nadie detectó eso y se fueron y nos están afectando hasta el final. O sea, todo puede llegar a tener relación.
y las de servicio. De igual manera, discontinuidades que aparecen como producto del servicio, pero que se fueron acelerando porque su origen inicial era la fundición. Entonces, esto aunado con cuestiones de diseño pueden hacer que nuestras piezas puedan llegar a fallar. Hablando de las discontinuidades de proceso, soldadura es un área muy, muy amplia y es un área en donde casi todas las técnicas de ensayos no destructivos pueden ser aplicados, dependiendo de lo que estemos buscando, dependiendo de la criticidad de la soldadura, del proceso, de un innumerable, una cantidad innumerable de variables, por así decirlo, se puede llegar a seleccionar el método que nos convenga. Solo en el área de soldadura hay un gran campo de aplicación de los ensayos no destructivos. Otro campo grande y bastante común es el maquinado. Vamos a dejar el forjado y el rolado por fuera, porque estos son procesos más reducidos en nuestro medio. En cambio, maquinado, soldado y tratamientos térmicos son tres procesos que seguramente nosotros vamos a ver sin importar en dónde trabajemos. Van a ser procesos que vamos a estar en contacto frecuentemente. Seguramente en el área de mantenimiento, ustedes han mandado a fabricar cualquier cantidad de piezas, han reparado piezas, han construido nuevas piezas, han diseñado. Todo esto requiere de maquinados, todo esto requiere de soldaduras y muchas veces requiere de tratamientos térmicos. En todas estas operaciones está implícito cierto conocimiento de los mecanismos de falla. Estos mecanismos de falla, al identificarlos, nos darán pie a poder identificar fácilmente las posibles discontinuidades que puedan llegar a tener. Por ejemplo, hablemos de una pieza que fue fabricada en un taller de tornos, pero ustedes querían que esta pieza estuviera rectificada. Era una pieza cuadrada, imagínense una plancha de 10 pulgadas por 3 pulgadas de ancho, por media pulgada de espesor, digamos. Ustedes la pidieron que los ángulos fueran cuadrados con cierta tolerancia angular, pero las superficies ustedes las necesitan que sean, no recuerdo ahorita la clasificación para tolerancias superficiales, pero pidieron una cierta tolerancia superficial. En el taller de torno, para empezar, tal vez no tenían mucho conocimiento de esto, pero digamos, se pusieron a investigar. Se pusieron a investigar qué era el tipo de acabado que ustedes querían y trataron de hacerlo. Lo pusieron en su rectificadora horizontal y empezaron a maquinar, a rectificar. Que se encuentran con el problema de que como no tienen mucho conocimiento sobre acabados superficiales, no les queda. Empiezan a probar con diferentes velocidades de corte, diferentes velocidades de avance. En estos procesos de, por ejemplo, afilar la piedra demasiado o hacer la velocidad de avance muy lenta en la máquina, puede ser que empiecen a calentar demasiado la pieza. En el maquinado por rectificación horizontal se pueden llegar a dar calentamientos excesivos bien puntuales y enfriamientos instantáneos. Eso es básicamente un tratamiento térmico en miniatura. El calentamiento. Realmente no vamos a hablar de qué temperaturas puede llegar a producirse en un maquinado horizontal, pero si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo se maquina, tal vez de forma equivocada, se pueden llegar a detectar puntos al rojo vivo en el momento en que la herramienta de corte está haciendo el corte. Y este color se pierde instantáneamente después de que la herramienta pasa por ese punto. O sea, hay un calentamiento instantáneo y un enfriamiento instantáneo. Eso es básicamente un tratamiento térmico de endurecimiento. Ahora, como se está enfriando inmediatamente, no tenemos control sobre este tratamiento. Esto que va a producir microgrietas. Va a producir microgrietas que van a afectar el desempeño final de la pieza.
Este es un ejemplo nada más de cómo producimos sin querer, sin saber, las discontinuidades en nuestras piezas. En el caso de que ustedes tuvieran el taller de tornos, seguramente van a tener cuidado en esto. Pero ¿qué pasa cuando ustedes lo mandan a un tercero? Cuando regresa la pieza, viene así bien pulidita, ya acabada, hasta con aceite, para que no se les oxide en lo que las entregaban. Ustedes la ven perfecta. Seguramente van a rectificar sus dimensiones para ver que cumpla con lo que pidieron. Sin embargo, hay cosas que no se pueden ver. Por ejemplo, si el maquinado fue mal realizado, seguramente no van a encontrar, van a ver ahí discontinuidades que fueron originadas por el proceso. Si pasó por un tratamiento térmico y no lo mandamos a un lugar que sean expertos en esto, no sabemos cómo lo hicieron. Probablemente lo hicieron con antorcha y tal vez no fue un horno. Este tipo de cuestiones que son las que no vemos pueden llegar a darnos problemas. En el maquinado es muy frecuente que se den concentración de esfuerzos. Por ejemplo, si mandamos a maquinar un eje, el cual tiene diferentes secciones con diferentes diámetros, la transición entre un diámetro menor a uno mayor debe ser gradual y no debe hacerse intempestivamente. Por ejemplo, que una sección de un eje tenga 1 pulgada y en su longitud a las 3 pulgadas aumente en un ángulo recto a 2 pulgadas. Ese ángulo recto seguramente nos va a producir cualquier cantidad de concentración de esfuerzos y nuestras piezas van a empezar a fallar por ahí. Tal vez no estén presentes las discontinuidades en el momento en que empiezan a utilizarse, pero en poco tiempo ahí se van a producir concentración de esfuerzos que van a dar lugar a que se formen pequeñas grietas. Empezando la grieta ya nadie la detiene. Empezando la grieta ya tenemos una discontinuidad que solo va a tender a crecer, no va a disminuir. Para eliminar estos concentradores de esfuerzos, en lugar de tener un ángulo recto, se debe imaginar un pequeño radio que no interfiera con la utilidad del eje. Son cuestiones que ocasionan discontinuidades en proceso, que probablemente ignoramos o que por experiencia ya sabemos que a una pieza de ese tipo no se le puede dejar un ángulo recto, sino que se le debe hacer un pequeño radio. Cosas que uno hace a veces por cultura general, porque esa la experiencia así no la dicta o porque en el taller le dijeron que así era como deberían hacerse las cosas. Sin embargo, la razón es la presencia de discontinuidades que pueden originarse por el tipo de proceso que se esté realizando. Ahora, ya las relacionadas con las discontinuidades por servicio, tenemos el diseño, por ejemplo. El diseño es algo que definitivamente tiene mucho que ver en el desempeño de nuestras piezas. Diseñamos, debería ser con el material adecuado, con las condiciones de carga adecuadas. Esas serían parte de lo que necesitamos tomar en cuenta para evitar discontinuidades. La corrosión, la fatiga, todo eso debe estar implícito en todo lo que hagamos cuando diseñemos una pieza que queremos que nos vaya a durar, que ya no la cambiemos nosotros, digamos. Vamos a empezar aquí a revisar rápidamente algo más puntual sobre los diferentes tipos de discontinuidades. En las de fundición primaria, imaginemos que este es un lingote que salió de los hornos de fundición. Aquí podríamos tener inclusiones, que son partículas de material como escoria, óxido y sulfuros de forma irregular. Lo podemos ver acá. Porosidades causadas por gas insoluble atrapado en la solidificación. Contracción, que es básicamente un rechupe, causada por la contracción durante la solidificación. Segregaciones, es distribución no uniforme de los elementos. Creo que acá en este extremo de un lingote se pueden dar la mayor parte de discontinuidades. Obviamente hay cuestiones que no se pueden evitar. No se pueden evitar que aparezcan este tipo de discontinuidades. Lo que sí se puede hacer es minimizarlas. Entonces, cuando se minimizan, lo que finalmente se hace es refrentar este lingote para eliminar
las discontinuidades y ya asunto resuelto. Hay cosas que no se pueden eliminar, entonces se minimizan y después a través de un maquinado rápido y fácil se pueden ya dejar por fuera estas discontinuidades antes de que pasen a un proceso posterior en el cual ya van a transformarse en otra cosa. Las inherentes de fundición secundaria son discontinuidades típicas en piezas fundidas. Y aquí tenemos una serie de ejemplos. Tenemos traslapes en frío, desgarres en caliente, cavidades por contracción, microcontracciones, sopladuras, porosidad, contracciones. Esto es lo típico de las inherentes de fundición secundaria. Todo lo que sea fundido en moldes. Traslape en frío puede ser producido por cualquier causa que origine la solidificación de una superficie antes que otro metal fluya sobre ella. Esto tiene mucho que ver con el diseño de nuestras piezas. Por ejemplo, veamos esto. Aquí digamos que estamos fundiendo una pieza de aluminio. Este es el molde, que seguramente está construido con un acero de herramientas para moldes. Se funde, empieza a ingresar el material. Y empieza a ser vertido en la parte más baja del punto más alejado. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que se traslapa en frío? Viene, pero el primer contacto hay salpicaduras, que son estas. Estas obviamente por el volumen que tienen, se van a depositar rápidamente en cualquier parte de la superficie, dependiendo de la turbulencia con que entre en la fundición, y se van a enfriar mucho más rápido. Cuando el resto de metal fundido se deposite sobre estas salpicaduras, estas ya van a estar frías. Aquí es en donde se dan este tipo de discontinuidades. Cualquier salpicadura que se impregnen en la superficie interior del molde antes de que se empiece a llenar completamente es parte de lo que ocasiona los traslapes en frío. Ahora, ¿por qué sucede esto? Seguramente aquí por falta de control de la velocidad de fundición. Puede ser porque el molde no esté bien diseñado y no se pueda evitar esto. El diseño del molde debería incluir la aparición de estas salpicaduras. Entonces aquí no solo es la discontinuidad presente por el proceso de fundición secundaria, sino también puede ser que el problema realmente sea que el diseño del molde que no esté como corresponde y no pueda evitar esto. Entonces siempre cada vez que fundamos van a aparecer este tipo de discontinuidades. Desgarre en caliente o grietas por contracción se producen por la diferencia de velocidades de solidificación y enfriamiento, que ocasiona diferentes contracciones en secciones delgadas y gruesas en piezas de geometría complicada. Entre más complicada sea la forma de una pieza que estemos fundiendo, van a aparecer más puntos en los cuales son propensos a que se den diferentes tipos de discontinuidades. Por ejemplo, acá, ¿por qué se daría una diferencia en las velocidades de solidificación? Si asumimos que tenemos nuestro proceso de vaciado, el vaciado es verter el material dentro del molde, estamos con la temperatura correcta, el molde fue precalentado, la velocidad está controlada, sin embargo empiezan a producir desgarres, se empiezan a producir desgarres en caliente, que son básicamente por la diferencia de velocidades de solidificación. ¿Alguien tiene alguna idea o quisiera opinar sobre por qué se da esta diferencia de velocidades de solidificación si todo está bajo control? ¿Qué piensan ustedes que puede ocasionar esto? Creo que nuevamente vamos a la parte de diseño. Si observan, esta pieza se ve rectangular y los elementos principales, digámoslo así, que son estos dos cuadros intermedios,
que están en el interior del molde se ven bastante similares. Digamos que por el ancho y el largo del molde, podemos fácilmente deducir que estos son como pequeños dados dentro del molde, que son cubos, aproximadamente tienen esa forma, que están unidos por una un pequeño conducto acá, que seguramente es como la tercera parte del volumen de los cubos principales. Ok. Ustedes trabajan en un taller de fundición y hacen este trabajo. Funden y tienen todo controlado. Sin embargo, ¿qué pasa acá? Hay diferencia de volúmenes en las dos piezas principales y la que los une. Si digamos que esto tiene 20 centímetros cúbicos cada cuadro, este va a tener 7 o 6 centímetros cúbicos. Y vean esto, aquí lo que tenemos son dos puntos de inyección de material. Entonces uno dice, uno está controlada el vaciado, está controlado el vaciado y se vacía a una velocidad uniforme y se empieza a llenar y se llena todo al mismo tiempo. ¿Por qué se da entonces este problema de diferencia de velocidades en solidificación, que va a tardar más en enfriarse? ¿Un volumen de 20 centímetros cuadrados o un volumen de 6.7 o de 6 o 7 centímetros cúbicos? Obviamente, la menor cantidad de material se va a enfriar más rápido. Al enfriarse más rápido, está cambiando su velocidad de solidificación. Esta es la causa de la aparición de estas discontinuidades, que son las de estar en caliente. O sea, a pesar de que son de fundición secundaria, la fundición secundaria muchas veces tiene su origen en el diseño incorrecto de nuestras piezas. Entonces acá yo, para empezar, hubiera eliminado estos ángulos rectos en todos los puntos y hubiera hecho radios, pequeños radios, para que el cambio de sección no fuera brusco. Hubiera puesto, hubiera cambiado probablemente los puntos de alimentación del molde. Algo hubiera hecho para eliminar esto. Pero si la persona a donde mandamos a hacer el molde no tiene conocimiento sobre esto, difícilmente va a poder anticiparse a eso. Y cuando le entregue el molde, lo va a entregar como él piensa que le va a dar el mejor resultado, porque va a sacar piezas idénticas a como le mandaron los planos. Sin embargo, cuando usted, que es el usuario final, hagan sus piezas, que van a encontrar que sus piezas van a salir con este tipo de discontinuidades, desgares en caliente en todas las esquinas que unen estos dos dados. Ya en ese punto ya no puede hacer nada, porque el molde está terminado, ya lo están utilizando. Y ya seguramente se va a dar cuenta cuando le realicen las piezas fundidas, porque dice que ya tienen grietas, que no las fundieron bien, que los reclamos. Sin embargo, un análisis de causa raíz debería llevarnos hasta esto. Debería llevarnos hasta esto. Si no nos lleva hasta acá y hacemos acciones correctivas para esto, simplemente nos vuelve a ocurrir. Cavidades por contracción. Seguimos con moldes, como ven. Huecos causados por la falta de metal, el suficiente para compensar la contracción volumétrica que ocurre durante la solidificación. Yo sigo insistiendo que estos son moldes que están mal, que se dan porque los moldes están mal diseñados. Todo lo que está en presencia de temperatura se expande. Cuando se enfría, se contrae. O sea, estas cavidades no se pueden evitar, pero sí se pueden minimizar con un buen diseño de molde. Ese es mi punto. Microcontracciones son pequeños huecos superficiales que aparecen en la entrada del metal o boca de alimentación. También ocurren cuando el metal fluye de una sección delgada a una sección gruesa. Se dan en la entrada de los puntos de alimentación. Acá ya, aparte del diseño, también tiene mucho que ver el calentamiento de los moldes, el calentamiento previo de los moldes.
Si los moldes no han sido precalentados o no están a la temperatura que la fundición requiere, seguramente esto no lo vamos a poder evitar. Pero mi punto es, si no lo podemos eliminar, si podemos minimizarlo. Debemos prever que esto va a pasar. ¿Y qué haría yo? Así pensándolo rápidamente, para evitar estas microcontracciones en la entrada, yo lo que haría era dejar la pieza un poco más larga. Las dejaba un poco más largas y cada pieza terminada hacía un corte acá. Y con eso dejo la pieza perfectamente acabada y sin las microcontracciones producto de la fundición. Y eso se hace mucho. Tómense el tiempo de ver una pieza fundida y se van a dar cuenta que en algún punto tienen maquinada una parte. Tienen maquinada una parte porque son se han hecho esos maquinados para eliminar las imperfecciones que estamos viendo ahorita de fundición secundaria. Okay. Esos son unos ejemplos sobre cómo el proceso de fundición, o sea, el proceso de fundición secundaria, en las cuales ya producimos piezas a través de moldes, ya no son los lingotes que se producen en la fundición original, sino que ya son piezas que vamos a utilizar, que ya sea salgan con las medidas finales o no importan tanto las medidas finales y como salen de los moldes, así se usan. O se funden y después se dan las medidas finales. Ese es el tipo de procesos o sí, de procesos, digamos, de fundición secundaria a los cuales se refiere este tipo de discontinuidades. Ahora, después de que, bueno, esos son, diríamos, un grupo aparte. Las de proceso ya no tienen que ver con fundiciones, ya tienen que ver con el trabajo en frío o trabajo en caliente a las cuales sometemos las piezas que recibimos. Las discontinuidades producidas en procesos de rolado y forjado son rolado. Aquí se nos pueden dar laminaciones, costuras o inclusiones. En forja podemos llegar a tener traslapes, grietas, copos. Vamos a ver también pequeños ejemplos de esto. En el rolado tenemos las laminaciones que son producidas en los procesos de conformado, producto de discontinuidades inherentes en el lingote. Son aplanadas, delgadas, paralelas a la superficie del material y en la dirección del conformado. Estas tienen su característica que ya fueron producidas en el lingote original. Al rolarlos simplemente cambian de forma, pero no desaparecen. Y se pueden dar, como vemos acá, laminaciones internas, que probablemente era un poro grande, digamos, en el lingote original. Al rolarlo, se convirtieron en pequeñas laminaciones. Encordados o stringers son discontinuidades superficiales en forma de líneas continuas o intermitentes, poco profundas y muy cerradas, paralelas al grano del metal, originadas por discontinuidades presentes en el billete o lingote. O sea, su origen inicial fue la fundición primaria. Y aquí vemos el proceso así rápidamente. En el lingote original venían estas inclusiones metálicas bastante grandes. Empieza el proceso y a medida que va pasando por los rodillos de laminación, sucede que estas incrustaciones se van convirtiendo en pequeñas laminaciones. Sin embargo, aquí no son laminaciones, son stringers, porque son superficiales, es la única diferencia. Y al final vemos estas pequeñas imperfecciones en las barras, por ejemplo, que compramos de acero para producir piezas, o en barras cuadradas podemos llegar a ver, si le ponemos atención, pequeñas líneas que fueron producidas por el proceso de laminación. Sin embargo, ya estaban presentes desde que se terminó el proceso de fundición primaria. Forjado. ¿Qué tipo de problemas o discontinuidades podemos encontrar acá? El traslape. Son líneas no muy apretadas o adheridas a la superficie y generalmente penetran con un ángulo pequeño. Es causado porque parte del metal se desliza o dobla sobre la misma superficie de la pieza. Un ejemplo tal vez práctico
seguramente todos hemos visto. Asumamos que este es un molde de forjado realmente, pero para ilustrar el tipo de discontinuidad que vemos aquí, esto realmente es una rebaba. Ustedes han visto los envases plásticos. Estos son moldes. El proceso puede ser soplado de plástico, de cualquier material. Si el molde ya no está bien alineado o ya no tiene el filo que debería tener en las uniones, se va a esto. Se va a producir una pequeña fuga de material y al sacar el envase se ven en las uniones de los moldes, se ven las pequeñas rebabas. Esto sucede con la forja de los metales también. Probablemente, como es forja, esto se mueve en sentido, indican las flechas. La parte de arriba es la parte móvil, digamos, y va aplicando presión en esta dirección. La parte de abajo es la base, digamos. Sin embargo, si estas superficies de acá, en el momento que hace el contacto, no están completamente limpias o no están alineadas, se va a dar paso a que se produzcan los traslapes. Eso es una forma de ejemplificarlo a través de los envases de plástico. Ahí es muy frecuente ver rebabas. De hecho, en los centros de producción hasta hay gente que quita rebabas para que el producto no sea rechazado. En el forjado también se pueden dar los siguientes: pequeñas reventadas, que son rupturas causadas por temperaturas inapropiadas de forja, trabajo excesivo o movimiento del metal durante el forjado. Pueden ser internas o abiertas a la superficie. Ustedes recordarán que el trabajo en caliente debe hacerse más o menos a 2/3 de la temperatura de fundición. Entonces acá, este tipo de discontinuidades se dan porque no tenemos la temperatura controlada del trabajo en caliente. Si no tenemos el control de esos parámetros en nuestro trabajo en caliente, seguramente vamos a tener este tipo de discontinuidades. Copos. Son fisuras internas extremadamente delgadas y alineadas con el grano. Las causas que originan estas discontinuidades son tensiones localizadas producidas por la transformación, disminución de la solubilidad del hidrógeno durante el enfriamiento y tratamiento térmico. Las grietas, son causadas por la concentración de esfuerzos durante el calentamiento y enfriamiento desigual entre secciones delgadas y gruesas. Lo que les mencionaba, en un eje en el cual hay cambios de sección, de diámetros, no pueden haber cambios bruscos entre diámetros y no deben haber ángulos agudos o ángulos rectos. Mientras se pueda, se deben hacer la transición de diámetros con un pequeño radio. Eso va a evitar la aparición de grietas causadas por la concentración de esfuerzos, más en el tratamiento térmico de endurecimiento. El endurecimiento rápido, el enfriamiento rápido, que es lo que da paso al cambio de estructura, que es al final lo que nos da la dureza de los metales, es lo que causa grietas, el enfriamiento como tal, intempestivo. Y si hay concentradores de esfuerzos producidos por ángulos agudos o rectos, seguramente esto va a ser casi que imposible de evitarlo. Deben haber radios ahí que eviten esto. Esto es básicamente preventivo. No tienen dirección específica y empiezan normalmente en las esquinas agudas, las cuales actúan como concentración de esfuerzos. Y lo que les mencionaba al principio, grietas causadas por esfuerzos producidos al darse calentamiento excesivo local entre la herramienta y la superficie del metal. Son superficiales, poco profundas, ocurren en grupos y generalmente en las superficies endurecidas que están recubiertas. Creo que esto se explica por sí solo, ¿verdad? Y en la soldadura, aquí creo que es donde tenemos el mayor campo de estudio, creo. No vamos a verlas una por una, pero el documento les va a quedar a ustedes como referencia para tenerlo en su biblioteca de contenidos del curso y de la maestría, ¿verdad? La mayoría de procesos de soldadura consisten en unir dos piezas de metal para satisfacer una especificación, un plano o cualquier otro requisito. Están disponibles alrededor de 40 procesos de soldadura diferentes.
Tenemos las de arco, de gas, de resistencia, etc. Sin importar el proceso, existen tres variables comunes: una fuente de calor, una fuente de protección, una fuente de elementos químicos. O sea, la fuente del calor, no tengo que explicárselos. Una fuente de protección, el fundente, una fuente de elementos químicos, todo lo que necesitamos para proteger de la atmósfera exterior al punto de soldadura es lo que nos va a producir incrustaciones, lo que nos va a producir un montón de discontinuidades en nuestro proceso de soldadura. El control de las variables es esencial y cuando alguna de ellas se vuelve inestable, se puede esperar que se presente una variedad de discontinuidades. Las discontinuidades que se producen y que el técnico debe poner en evidencia puede ser de índole diversa. Algunas son inherentes al proceso empleado, otras son comunes a casi todos los procedimientos. En ocasiones son provocadas por la inexperiencia o probablemente negligencia del soldador, como la posición incorrecta del electrodo, la eliminación insuficiente de escoria. También existen discontinuidades debidas a una unión deficiente. Por ejemplo, que haya una preparación inadecuada para el espesor de la placa, un electrodo mal indicado para el tipo de material a soldar. Y las discontinuidades que pueden presentarse se pueden agrupar como sigue: en el paso de raíz, en el paso final, internas, porosidad y grietas. Acá ya tenemos algo mucho más específico para cada grupo de discontinuidades. Como les decía, ya no lo vamos a ver tan detenidamente. Esto seguramente ustedes ya lo han visto o lo van a ver en su curso con el ingeniero Ramírez. Creo que él es el más indicado por su nivel de experiencia en esto. Pero se los dejo acá también como referencia. Eso, todo lo que vemos son discontinuidades que se pueden detectar con alguno de los métodos de ensayo no destructivos que vamos a ver. Esto, como les decía, lo van a ver más a detalle o ya lo vieron en las clases del ingeniero Ramírez. Vamos a seguir viendo análisis de soldaduras casi que en todos los ensayos no destructivos que incluye este curso. Obviamente aquí falta mucho todavía, falta bastante información y todas este tipo de discontinuidades están relacionadas para su interpretación y evaluación con el conocimiento de alguna norma, que es la que nos dice qué tipo de discontinuidades pueden ser admisibles y cuáles son motivo de rechazo por cualquier norma. Por ejemplo, una grieta en la soldadura es inaceptable para cualquier norma y seguramente también va a causar que sea rechazada. Y ya de último, las fallas o discontinuidades de servicio. La falla mecánica es siempre el resultado de un esfuerzo por arriba de un valor crítico para cada material que provoque deformación o fractura. Tales esfuerzos excesivos pueden ser establecidos por discontinuidad del material, cargas excesivas, tipos de cargas inadecuadas, errores de diseño. Errores de diseño, como trataba de explicarles en la parte de fundición secundaria, se dan en los moldes y no tanto por el proceso de fundición secundaria como tal. Muchos tienen que ver con errores de diseño. Las discontinuidades de servicio son consideradas como las más importantes y críticas. Los materiales que pueden presentar defectos debido a las condiciones de operación son extremadamente críticos y demandan atención estrecha. Son consideradas discontinuidades de servicio las siguientes: grietas por fatiga, corrosión, grietas por corrosión, erosión. Grietas por fatiga. Inician en puntos de alta concentración de esfuerzos, que puede ser la propia forma del material o discontinuidades existentes en la pieza. Normalmente son abiertas a la superficie.
Se estima que un equipo que contiene partes en movimiento o que se encuentra sujeto a vibración, aproximadamente el 90% de las fallas presentes incluye a la fatiga de alguna forma. La corrosión es el deterioro de los metales debido a la acción química del medio circundante o contrayente. En algún grado la corrosión puede producirse en todos los metales, pero su efecto varía dependiendo de la combinación del metal y el agente corrosivo. La corrosión ataca metales por acción química directa, por electrólisis, que es una acción electroquímica, o por la combinación de ambas. Las grietas por corrosión se presentan cuando el ataque de la corrosión es contra los bordes del grano. Aquí estamos hablando de la estructura interna, de cómo es que se origina la corrosión, ¿verdad? Pueden causar la falla de materiales sometidos a cargas estáticas debido a la reducción de la resistencia a la carga de la sección transversal. En el caso de cargas dinámicas, son fuentes de inicios de grietas y de falla por fatiga. Cuando la falla por corrosión empieza a afectar directamente los granos de la estructura interna de nuestro material, finalmente se van a convertir en pequeñas grietas. Pero eso va a llevar tiempo, no va a ser lo mismo que aquellas que se producen, por ejemplo, en el rectificado, se producen grietas, microgrietas, pero se producen instantáneamente producto del proceso. Estas son productos de servicio y obviamente van a requerir mucho más tiempo para que la corrosión empiece a producir grietas. Erosiones y huellas. Son un grupo de efectos que tienen un origen mecánico de abrasión, deformación o arranque de material. Pueden subdividirse en exceso de trabajo, esmerilado, mecanizado, martillazos o golpes en general, restos de electrodos. Ok, calculaba que en 40 minutos terminábamos esto, pero no, nos llevamos 1 hora aproximadamente. Es una presentación bastante larga, pero de hecho está bastante resumida también. Espero que a ustedes les quede como bibliografía de este tema del curso y que les pueda servir como fuente para seguir consultando, no solo para exámenes, sino para poder, para otros cursos. Esto es material bastante general, pero que tiene mucha relación con el tema central de este curso, que es la aplicación de las técnicas de ensayos no destructivos. Voy a detenerme acá por el momento. Tomemos los minutos de break ahorita para tomarse un café y estirar las piernas y regresamos a las, ¿qué hora es? Como a las 8:05 ya, 8:04 tengo ahí. Regresamos a las 8:20 exactamente. Y cuando regresen, por favor, ya pueden ingresar al formulario de asistencia, lo voy a habilitar en este momento. Pero por favor, no, a las 8:15 lo voy a habilitar para que cuando ingresen de una vez vayan a chequear su asistencia, por favor. Los veo en 15 minutos. Gracias, ingeniero. De acuerdo, gracias. Muy bien. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. De nada, gusto de verlos. Ingeniero, terminé los 3 videos. ¿Ahora qué procede?
Aprovechando que fue de los primeros, le tomó fotos a sus pantallas, ¿verdad? Sí, 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 tomé 3 capturas. Súbalas a la plataforma en donde dice, en donde está la tarea. Ahí le da chance de poner archivos que son la evidencia de su tarea. Ok, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Ahí con los videos no me corren, solo como que a la mitad me deja verlos. Ya le tomé pantallazo también para enviárselo. Ok, está bien. Yo creo que como ejercicio está bien. Vamos a alargar el tiempo de entrega de la tarea hasta mañana para que todos tengan tiempo de explorar bien la aplicación. Si es necesario, pues que abran una cuenta ahí, lo hacen, es gratuita. No hay que hacer nada más que meter su correo, pues, pero debería ingresar únicamente con Google más fácilmente. Tal vez hay que configurar Google y habilitar las cookies que permitan que esta página cargue bien. Algo hay que hacer para que accedan fácilmente sin problemas. Debería funcionar como funciona el formulario de Google. Entran a la aplicación y contestar y salirse y ya. La tarea la deben subir aquí en la pantalla, perdón, aquí en el tercer elemento, en donde dice análisis de videos sobre discontinuidades. Si le dan clic ahí, va a aparecer lo siguiente. Disculpe, ingeniero, ahí en entregar la tarea, subimos las imágenes, ¿verdad? Sí, ahí suben las imágenes. Ok, gracias. Listo, ingeniero, ya subí las 3 capturas, ingeniero. Ok, perfecto, gracias. Sí le funcionó bien, ¿verdad? No tuve inconveniente. Sí, sí, ingeniero. Por ejemplo, yo solo le dije con Google abajo, le aprecié, no creé cuenta ni nada, sino que automáticamente me mandó los videos. Sí, así debe ser. Así me ha funcionado usualmente a mí, así que, pero a veces hay cositas que hay que habilitar, por ejemplo, las cookies. Sí, pero yo estoy desde mi PC también, ingeniero. O sea, no lo hice desde el celular, porque creo que en el celular es complicado. Sí, hay que tener la aplicación, creo. Gracias. Dije, yo le guardé todas las capturas de pantalla en un documento de Word, lo mandé, lo cambié a PDF y se lo subí así en la tarea. Perfecto, también funciona. Gracias, Inge. Seguro. Ahí me preguntan qué pasará con el link. Los voy a pasar por WhatsApp para todos, para que lo puedan ver nuevamente
Y para los que no pudieron entregar la tarea hoy, pues que lo hagan con más tiempo, el fin de semana. Por WhatsApp voy a pasar los enlaces. No ahorita, cuando salgamos de la clase. Si el tercer video también ya vamos como la tercera parte que terminaron completamente. Hay 6 o 7 personas que están por la mitad, otros que están iniciando y algunos que no han empezado. Vamos a dar unos minutos más. En la pantalla tengo a los que no han terminado. Y vamos a esperarlos todavía unos minutos. Ahí pueden ver. En amarillo los que ya llevan bastante avance, los que están en rojo llevan muy poquito. O no han empezado. A menos el video 3.
Una pregunta, ¿las imágenes se suben en el apartado de análisis de video sobre discontinuidades? Sí, esa es la tarea. Abre esa sección y le van a aparecer un área al final de la sección en donde está un área para poner los archivos. Puede hacerlo individualmente como lo hizo el primer compañero o pegar las imágenes en un documento cualquiera, convertirlo en PDF y subirlo. Listo, muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, el primer video está completamente terminado, salvo los que tuvieron problemas con su celular. El segundo, la misma historia. Solo tengo a José Moreira que no lo ha terminado. Y el tercero, aún me faltan poquitos. Vamos a seguir Dije, esperando. dije, Josué Moreira le habla, yo solo mandé solo los pantallazos, dije, porque el video me los corta, como a la mitad. Ah, ok, perfecto. Si me los mandó, no hay problema. Pero revise su, no sé, su navegador, vea, pruebe, entrar a la aplicación y por qué no le dejan. Alguna cookie debe Dije, estar bloqueando ahí. vamos a ver qué pasa ahí. Gracias. Ok. Por lo Dije, demás, no perfecto. sé si será porque al compañero normalmente el video se corta, pero es en la parte derecha que te pide que contestes una pregunta para poder continuar. Oh, es probable. Cuando aparece la primera pausa, uno a la derecha aparece un cuadro de diálogo. Ahí uno contesta y le tiene que presionar a continuar. De lo contrario, se queda ahí. ¿Qué dije? Vamos a probar entonces. Así es como funciona. Eso sí se me olvidó de explicárselos.
Ok, señores, podrían pausar los que aún están viendo y lo terminan después. Vamos a cortar acá ya la actividad porque si no, no vamos a terminar lo que nos falta. Ok, la idea de esto era, bueno, por ser primera vez es que dimos bastante tiempo. En general esto es, si el video tarda 15 minutos, lo más que deberían tardar serían 20 en completar la actividad. Si es un video de 5 minutos, pausar para contestar no debería llevarles más de un minuto, ¿verdad? Entonces, o sea, la primera vez creo que valió la pena. Creo que al final todos entendieron la mecánica. La idea es que no se lleven trabajo fuera del horario de clase. En este caso, la tarea sencilla, pues, sabía que es un video de comprensión, ya no es comprensión de lectura, sino que es comprensión de video. A mí me parece que es bastante útil para fijar los conceptos en nuestra mente, ¿verdad? Haciendo una recapitulación de los videos. Una discontinuidad es todo aquello que interrumpa la homogeneidad de los materiales. ¿Cómo caracterizamos una discontinuidad? Necesitamos saber su ubicación, su dimensión o magnitud, su naturaleza y su morfología. Estos 4 aspectos son los que nos van a definir cualquier discontinuidad. Por ejemplo, si yo utilizo líquidos penetrantes para tratar de descubrir una discontinuidad o un defecto de soldadura, cuando el resultado del ensayo no destructivo de líquidos penetrantes, por ejemplo, sería visualizar la grieta, visualizar dónde está ubicada, cuál es su tamaño y su naturaleza. Vamos a saber si es una grieta, si es un poro, si es una discontinuidad lineal o tiene otra forma. Esa es la naturaleza, ¿verdad? Y la forma, básicamente, vamos a visualizar qué forma tiene la discontinuidad. En la naturaleza es definir si es una línea, es una grieta, si es un poro, si es una incrustación. Ese tipo de cosas son las que van a definir una discontinuidad en el caso de líquidos penetrantes. Pero dependiendo de la técnica, así van a ser las discontinuidades que vamos a encontrar. Sin embargo, estas 4 características son las que nos van a definir la discontinuidad como tal. Hablamos de termografía, por ejemplo. Yo voy a evaluar un tablero eléctrico y lo que encuentro en un tablero eléctrico son usualmente calentamientos. Voy a localizar el punto exacto donde está el calentamiento. Voy a visualizar la magnitud. Voy a visualizar la naturaleza. Y voy a visualizar la morfología. Si yo evalúo, disculpen, me escuchan todos, ¿verdad? Sí, ingeniero, se le oye. Ah, perdón. Ok. Si yo evalúo, por ejemplo, un tablero, voy a ver en dónde está la anomalía. Voy a ver la magnitud, voy a ver la naturaleza y voy a ver la morfología. Por ejemplo, si es una conexión eléctrica, la anomalía se va a presentar en el punto donde está el contacto. El punto donde voy a apretar el castigador que sujeta el cable y el conductor dentro del conector. Si es un falso contacto, por ejemplo, se va a calentar el punto exacto de la conexión y la temperatura va a disminuir a medida que yo avance en el cable. Va a haber un gradiente de temperatura. La magnitud la voy a visualizar por el grado o la magnitud del calentamiento. La morfología, pues es básicamente lo que les acabo de mencionar, que yo voy a rápidamente identificar si se trata de un falso contacto porque tiene que tener un gradiente de temperatura, que significa que el punto más caliente va a ser el punto de contacto y va a disminuir a medida que yo me aleje de ese punto. Si todo el cable está caliente, por ejemplo, no va a ser un falso contacto, puede ser una sobrecarga. En el caso de los conectores eléctricos en un tablero, si yo analizo un motor, va a ser diferente. Recordarán aquella presentación donde puse un motor eléctrico de una bomba.
Ya no hay ahí puntos exactos de temperatura específicos, sino que habían áreas de la morfología era diferente. Yo sabía en dónde estaba el calentamiento porque la imagen termográfica me indicaba cuál era la ubicación. La naturaleza llevaba un poco más de análisis. Al final, la morfología, pues veíamos básicamente cuál era la forma del área de calentamiento. Pero estas 4 características se cumplen en cualquier discontinuidad que encontremos con cualquier técnica de ensayo no destructivo. Este video esta serie de videos sobre discontinuidades es un tema con el cual se inicia cualquier curso de ensayos no destructivos. Entonces es básico conocer esto, porque de aquí va a depender, es el conocimiento base para cualquier ensayo no destructivo que veamos en el futuro. Voy a tomarme un minuto acá que me están escribiendo en el chat. Ok. Por favor, la persona que me escribió, me escribe al chat después para poder darle seguimiento. Vamos a continuar con el siguiente tema de hoy. Es un poco más corto y va a ser ya la introducción final a cada uno de los ensayos no destructivos que vamos a ver. No me dan chance de ubicar mi archivo. Inge, Perdón. en los videos entendí en la parte de la naturaleza que, dependiendo de las grises, son grietas o cavados, etcétera, pero van a haber ciertas normas que van a determinar la naturaleza, entiendo. Mencionaron ahí una API 1104. Sí, la 1104 decía ahí que es la única que acepta grietas, la única. Sin embargo, en la norma le va a decir qué tamaño de grieta es la que le va a aceptar. Sí, las normas están basadas en este tipo de características. Evalúan las 4 características y le dicen qué hacer, qué criterios tomar cuando está en presencia de una discontinuidad. Tiene que compararlo contra la norma de trabajo para poder terminar finalmente de hacer la evaluación. ¿Y esas normas en qué se basan? ¿En tamaño, en característica de la naturaleza o qué? Sí. Las normas usualmente están dirigidas al tipo de proceso que está evaluando. Por ejemplo, en soldadura hay varias normas que uno puede tomar como referencia para hacer la evaluación. Y la norma le va, inclusive le va a dictar qué procedimientos debe hacer para realizar la inspección. Inclusive le va a normar hasta el vocabulario. Le va a normar muchas cosas para poder hacer una evaluación que sea aceptada a nivel general. Y obviamente se va a basar en estas 4 características, las va a tomar muy en cuenta. Cuando hablen de discontinuidades, les va a hablar discontinuidades, indicaciones, morfología, ubicación, dimensión, y todo eso va a estar relacionado directamente con los criterios que se van a tomar para hacer la evaluación. Muchas gracias, Inge. Ok. Ahora sí voy a compartir la presentación con la que finalizamos el día de hoy. Aunque ya la tienen en su pantalla, ¿verdad? Por favor, me confirman. Esta es una presentación para ver en línea también. Está hecha con Genially. Ahí estamos. Recordatorio. En la parte superior derecha tenemos un pequeño dedito que nos indica cuáles son los elementos que tienen interactividad. Okay. Los ensayos no destructivos, ¿qué son? Cómo se clasifican y cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus ventajas. De manera rápida, porque ya lo hemos estado como que repitiendo desde el principio. Veamos qué son los ensayos no destructivos. Son herramientas fundamentales y esenciales para el control de calidad de materiales de ingeniería, procesos de manufactura, confiabilidad de productos en servicio y mantenimiento de sistemas, cuya falla prematura puede ser costosa o desastrosa. Se denomina ensayo no destructivo, también END o NDT,
por sus siglas en inglés, a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los diferentes métodos de ensayos no destructivos se basan en la interpretación de aplicación de fenómenos físicos tales como las ondas electromagnéticas, la acústica, la elástica, la emisión de partículas subatómicas, la capilaridad, la absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un daño considerable a la muestra examinada. Básicamente, características físicas de los materiales que vamos a interpretar con un ensayo no destructivo. ¿Qué aplicaciones o cuál es el campo de aplicación de los ensayos no destructivos? Durante la recepción de materias primas que llegan a cualquier bodega para comprobar la homogeneidad, la composición química y evaluar ciertas propiedades mecánicas. Durante los diferentes pasos de un proceso de fabricación para comprobar si el componente está libre de defectos que pueden producirse por un mal maquinado, un tratamiento térmico incorrecto o una soldadura mal aplicada. En la inspección final o de la liberación de productos terminados para garantizar al usuario que la pieza cumple o supera sus requisitos de aceptación, que la parte es del material que se había prometido o que la parte o componente cumplirá de manera satisfactoria la función para la cual fue creada. En la inspección y comprobación de partes y componentes que se encuentran en servicio para verificar que todavía pueden ser empleados de forma segura para conocer el tiempo de vida remanente o mejor aún, para programar adecuadamente los paros por mantenimiento y no afectar el proceso productivo. Yo encuentro, de acuerdo a mi experiencia y porque ha sido el campo en el que me he movido, para esto es que nos sirve, para programar adecuadamente los paros de mantenimiento. Un paro de mantenimiento que fue realizado en base a datos obtenidos de un ensayo no destructivos es un mantenimiento basado en condición. Ya casi no se usa, pero debería entonces ser lo mismo que hacer mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es programar el mantenimiento en el momento en que se detecta que la condición del equipo está empezando a deteriorarse y no da chance de planificar con suficiente anticipación el paro. Ya no dependemos del tiempo, ya no dependemos de la falla, sino de que dependemos de cómo va evolucionando la condición o salud de nuestros equipos. Limitaciones. Usualmente tienen un alto costo inicial. La propiedad física a controlar es de forma indirecta, cualitativamente y por comparación. De forma indirecta porque muchas de las pruebas se tienen que hacer con los equipos trabajando. Cualitativamente y por comparación necesitamos normas. Capacitación, calificación y experiencia requerida para la aplicación de ensayos no destructivos. Esto es definitivo, no podemos hacer un ensayo no destructivo si no pasamos por todo este proceso. Ya llevamos 3 sábados y apenas vamos a empezar a trabajar cada ensayo por separado. Beneficios. Mejora el sistema de control de calidad de los procesos. Como parte de un sistema preventivo o predictivo, reduce los costes de mantenimiento. Esto es uno de los grandes beneficios de la aplicación correcta de los ensayos no destructivos. Esto nos da pie a formar un programa de monitoreo de condición. El monitoreo de condición nos va a proporcionar con toda la información para tomar decisiones y hacer mantenimiento basado en condición. Mejoramiento de la confiabilidad de los equipos. Cuando realizamos menos mantenimiento significa que nuestras máquinas están funcionando más tiempo. Cuando tenemos más tiempo trabajando nuestros equipos, significa que tenemos un grado de confiabilidad más alto, tenemos un grado, de disponibilidad más alto. Al tener más disponibilidad, significa que los equipos no han fallado, y si no fallan, estos equipos van a ser siempre más confiables. A grosso modo, podríamos definir así a los ensayos no destructivos. Ahora, los ensayos no destructivos se clasifican en 3 grandes grupos. Tenemos al grupo de
ensayos no destructivos superficiales, a los ensayos no destructivos volumétricos y a los ensayos no destructivos de hermeticidad. Con los ensayos no destructivos se comprueba la sanidad superficial de un material. La sanidad superficial, si recordarán lo que se mencionaba en los videos, es la ausencia o presencia de discontinuidades o imperfecciones. Vamos a llamarle imperfección o discontinuidad a todo aquello que afecte la homogeneidad de un material. En este caso, digamos, estamos hablando de un cordón de soldadura. Si el cordón presenta discontinuidades superficiales, significa que su sanidad no es la que debería ser. A eso se refiere con la sanidad superficial del material. Por tal razón, su aplicación es conveniente cuando es necesario detectar discontinuidades que están en la superficie, abiertas a esta o a profundidades menores de 3 milímetros. En la actualidad se pueden detectar discontinuidades subsuperficiales que están inclusive hasta 5 milímetros abajo de la superficie, pero con la condición de que tengan conexión directa con la superficie. Si no hay conexión directa con la superficie, no podemos detectar, bueno, se limita a un método nada más su detección. Los métodos de inspección superficial por lo general se aplican en combinación, ya que la inspección visual y los líquidos penetrantes detectarán cualquier discontinuidad abierta a la superficie, pero las partículas magnéticas y el electromagnetismo detectarán discontinuidades superficiales siempre y cuando no sean nada profundas. Cuando aplicamos partículas magnéticas, necesitamos aplicar un campo magnético. Si la discontinuidad subsuperficial está muy profunda, necesitaríamos un equipo demasiado potente para poder detectarla. Les decía que hay equipos actualmente que detectan hasta 5 milímetros debajo de la superficie, pero usualmente con 3 milímetros es más que suficiente para poder llamarla discontinuidad subsuperficial, que está debajo de la superficie, pero que tenga conexión directa con la misma. En el caso de inspección visual, en el caso de líquidos penetrantes, si no hay conexión directa con la superficie, va a ser imposible de poder detectarla. Con el electromagnetismo, a través de las partículas magnéticas, sí lo vamos a poder hacer. Esto sería, en general, que son las ensayos no destructivos o pruebas no destructivas de tipo superficial. El método de prueba no destructivo original es la inspección visual. Esto, aquí estamos viendo que, permítame, que grupos de ensayos no destructivos se pueden clasificar dentro de los superficiales. Tenemos la inspección visual, los líquidos penetrantes y las partículas magnéticas. La prueba destructiva original, como les mencionaba, es la inspección visual, considerándose a los líquidos penetrantes, o PT, una extensión de estas. Vamos a referirnos a las diferentes pruebas por sus siglas en inglés. Inspección visual es por Visual Testing, PT es por Penetrant Testing, y así nos iremos. No sé por qué razón así se generalizó la identificación de las pruebas no destructivas. Entonces, para no cambiarla y no hacernos bolas, vamos a tomar estas iniciales en inglés para referirnos a ellas. El inicio de los ensayos no destructivos por líquidos penetrantes se originó de una técnica que se denominaba del aceite y talco, a la que se considera el inicio realmente de los líquidos penetrantes. Uno de los métodos más utilizados fue la detección de grietas superficiales en ruedas y ejes del ferrocarril. Las piezas eran sumergidas en aceite y después se limpiaban y se esparcían con un polvo. Cuando una grieta estaba presente, el aceite que se había filtrado en la discontinuidad mojaba el polvo que se había esparcido, indicando que el componente estaba dañado. Esto condujo a formular nuevos aceites que serían utilizados específicamente para realizar estas y otras inspecciones.
Y esta técnica de inspección ahora se llama prueba de líquidos penetrantes o PT. Y veamos aquí rápidamente cómo funciona. Su funcionamiento se basa en el principio de capilaridad. Cualquier líquido va a penetrar en cualquier discontinuidad abierta a la superficie. Ahora entendemos por qué tiene que estar abierta a la superficie, ¿verdad? Inicialmente era aceite. Con el tiempo evolucionó la tecnología y ahora tenemos los líquidos penetrantes. ¿Qué se hacían? Antiguamente se mojaba toda la pieza en aceite, se limpiaba y se hacía un líquido. Ahora hay un proceso más completo. Se limpia la superficie perfectamente, se aplica el líquido penetrante, se deja secar, se limpia y después se aplica un nuevo material que va a extraer lo que quedó dentro de la discontinuidad y lo va a mostrar en la superficie. Básicamente es como esto que vemos acá. Tanto la inspección visual como los líquidos penetrantes tienen el alcance de detectar discontinuidades superficiales solamente, pero en el caso de partículas magnéticas se detectan tanto discontinuidades superficiales como subsuperficiales, que son aquellas debajo de la superficie, pero muy cercanas a ellas. Su principio se basa en la interrupción del flujo magnético a través de la pieza analizada para la aparición de una discontinuidad. Imaginemos que nosotros aplicamos un campo magnético a una pieza cualquiera ahora. Cualquier campo magnético está formado por un polo sur y un polo norte. El campo magnético fluye a través de líneas magnéticas entre los polos. Si no hubiese si la sanidad de la pieza fuera perfecta, significaría que no hay discontinuidades o que no hay defectos o que no hay anomalías en el transcurso del recorrido por el que pasan las líneas magnéticas que componen el campo magnético. Cuando una discontinuidad de cualquier tipo interrumpe el paso de las líneas magnéticas, ¿qué sucede? Se vuelven a formar un par de polos nuevos. En este caso van a ser correspondientes al que inició el flujo. Si aquí, por ejemplo, tenemos el polo sur, si hay una discontinuidad, se va a formar un nuevo polo, que va a ser el polo norte. Y el otro lado, pues tenemos al polo sur, correspondiendo entre parejas nuevas de polo sur y polo norte. Esta aparición de nuevos polos va a funcionar como un imán. Ustedes saben que un imán va a atraer todas las partículas magnéticas en sus dos polos, no en el cuerpo del imán. Imagínense un imán longitudinal. Va a atraer las partículas magnéticas en su polo sur y en el polo norte. En el caso de que estamos analizando una pieza ferromagnética, bueno, eso es otra condicionante. Las partículas magnéticas solo funcionan en piezas ferromagnéticas. Esa es una limitante. No funciona ni en aluminio, ni en bronce, ni cualquier elemento que no sea ferromagnético. Okay. Cuando detectamos discontinuidades, se producen polos nuevos, y si sobre estos polos nuevos rociamos polvos magnéticos, van a ser atraídos. Esta atracción de las partículas magnéticas sobre los nuevos polos, ya sea que estén abiertos a la superficie o ligeramente debajo, nos va a dar la indicación de que en ese punto existe una discontinuidad. Este es el principio más importante sobre cómo funcionan las partículas magnéticas. Y son las tres técnicas que están agrupadas en los ensayos no destructivos de tipo superficial. Aquellas son para la detección de discontinuidades superficiales y subsuperficiales en el caso de la inspección visual, y líquidos penetrantes puede detectar una anomalía o discontinuidad subsuperficial siempre y cuando
tenga conexión directa con la superficie. De lo contrario, ni la podríamos ver ni con lentes de aumento, ni podría ingresar el líquido penetrante. Con el caso de partículas magnéticas, la discontinuidad puede no tener conexión con la superficie, pero puede ser detectada a través de la interrupción del campo magnético, porque eso nos va a producir una indicación que básicamente va a ser la acumulación de partículas magnéticas sobre el área en donde detectó la discontinuidad. En el caso de los ensayos no destructivos volumétricos, su aplicación permite conocer la integridad, perdón, este término está mal acá debería decir sanidad de un material en su espesor y detectar discontinuidades internas que no son visibles en la superficie de la pieza. Por regla general, estos dos métodos, en este caso radiografía y ultrasonido, deben considerarse como complementarios entre sí, ya que cada uno es especialmente sensible para apreciar un tipo determinado de indicación. La indicación es lo que vemos cuando existe una discontinuidad. Y esto también es en referencia al video. Hay una discontinuidad y cómo la encontramos con la aplicación de un método de ensayo no destructivo. ¿Qué logramos ver con el ensayo no destructivo? La indicación, que es la prueba de que existe una discontinuidad. Por lo que la combinación correcta de estas técnicas permitirá detectar y evaluar correctamente las indicaciones que pudieran encontrarse en el interior de un material. Dentro de las técnicas de ensayos no destructivos volumétricos, tenemos varias, pero quise hacer énfasis en estas 4 que son las que vamos a estudiar. Tenemos la radiografía industrial, el ultrasonido industrial, la termografía y las vibraciones. Dentro de los ensayos no destructivos, la radiografía industrial es uno de los métodos más antiguos y de mayor uso en la industria. Debido a esto, continuamente se realizan nuevos avances que modifican las técnicas radiográficas aplicadas al estudio no solo de materiales, sino también de partes y componentes, todo con el fin de hacer más confiables los resultados durante la aplicación de la técnica. El principio físico en el que se basa esta técnica es la interacción entre la materia y la radiación electromagnética, siendo esta última de una longitud de onda muy corta y de alta energía. Durante la exposición radiográfica, la energía de los rayos X o rayos gamma es absorbida o atenuada al atravesar un material. Esta atenuación es proporcional a la densidad, espesor y configuración del material inspeccionado. En la actualidad, dentro del campo de la industria, existen 2 técnicas comúnmente empleadas para la inspección radiográfica. Son los rayos X y los rayos gamma. La diferenciación entre cada uno de los métodos es cómo se obtiene la radiación. Para producir rayos X necesitamos aparatos que tienen que estar conectados a la energía eléctrica y a través de la generación de campos, de altos voltajes generamos rayos X. En el caso de la radiación gamma, necesitamos directamente contar dentro de un contenedor con un isótopo radioactivo. Este isótopo radioactivo se tiene que extraer de su cámara de protección y ponerlo en contacto con la parte que vamos a evaluar. No necesita de conexión permanente a una fuente eléctrica, por lo cual es mucho más fácil de trabajarla en lugares donde no hay acceso a electricidad. Ahora, en el caso del ultrasonido, este sistema de inspección tiene sus orígenes en los ensayos de percusión, en los cuales los materiales eran golpeados con un martillo y se escuchaba cuidadosamente el sonido que la pieza examinada emitía. La desventaja de estos ensayos es que solo permitían detectar defectos de una magnitud tal que ocasionaran un cambio en el tono del sonido que emitía el material sujeto a prueba, y por este motivo eran poco
poco confiables en la inspección preventiva. La examinación por ultrasonido industrial, en este caso UT, que por ultrasonic testing, se define como un procedimiento de inspección no destructiva de tipo mecánico que se basa en la impedancia acústica, la que se manifiesta como el producto de la velocidad máxima de propagación del sonido entre la densidad de un material. Todo esto lo vamos a ir viendo detenidamente cuando ya veamos la técnica como tal. Vamos a ver ahora la termografía. Ahí me mencionaban que el link de la presentación no se podía ver desde la aplicación. Igual estos enlaces se los voy a pasar por WhatsApp para que todos tengamos, ya sea por la plataforma o por el grupo de WhatsApp, los enlaces directos a cada presentación. Esta nunca había tenido problemas, pero los nunca se llegan, y se llegó hoy creo. Lo voy a poner en WhatsApp para que todos lo tengamos y tengamos acceso a ella cuando querramos. Veamos las dos últimas técnicas de ensayos no destructivos que corresponden al grupo de ensayos no destructivos volumétricos. La termografía. La termografía infrarroja o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética y térmica de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de microondas. Esto está refiriéndose a su ubicación dentro del espectro electromagnético. Cuando veamos termografía también vamos a hacer referencia más detenidamente a esto. La técnica de la termografía infrarroja es una técnica de ensayo no destructivo sin contacto que obtiene la temperatura de la superficie de un cuerpo a través de la captación de la radiación infrarroja que ésta emite. El mapa térmico de la superficie obtenido es llamado termograma. La termografía obtiene la radiación IR de los cuerpos sin contacto, a distancia y en tiempo real. Es una técnica completamente segura para usarse durante la operación de los equipos. Los ojos humanos no son sensibles a la radiación infrarroja emitida por un objeto, pero las cámaras termográficas o de termovisión son capaces de medir la energía con sensores infrarrojos capacitados para ver en esas longitudes de onda. Análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones es la principal técnica para la medición y diagnóstico del estado de las máquinas rotativas. Su uso se remonta a más de 3 décadas. Cuando hablamos de máquinas rotativas, imagínense ustedes cuántos equipos en la industria funcionan a base de motores. Yo creo que la mayoría de equipos se mueven por motores. Todo lo que gire, todo lo que se mueva linealmente, tienen su origen en la conexión con máquinas rotativas, ya sea por una transmisión que convierta el movimiento rotativo a longitudinal o simplemente lo transmita como movimiento rotacional a cualquier equipo. Entonces, esta técnica es la que por excelencia se utiliza para monitorear el estado de las máquinas rotativas. Se fundamenta en la vibración que está presente en todos los equipos al estar funcionando y las cuales al incrementarse exceden su límite normal, pueden exceder su límite normal y provocan el aparecimiento de fallas prematuras que con el paso del tiempo tienden a crecer y terminan causando la pérdida de la función de las máquinas. De esto deriva su utilidad en la programación de mantenimiento predictivo o mantenimiento basado en condición. Vamos a terminar viendo qué son las pruebas de hermeticidad. Y son aquellas en las que se comprueba la capacidad de un componente o recipiente para contener un fluido, líquido o gaseoso a una presión superior, igual o inferior a la atmosférica, sin que existan pérdidas apreciables de presión o de volumen de fluido de prueba en un periodo previamente establecido. Dentro de estas pruebas vamos a encontrar pruebas de fuga,
cambios de presión, pruebas de burbuja, pruebas con rastreadores. No vamos a entrar en detalle a este tipo de pruebas. No nos va a dar tiempo en el semestre, iba a decir, pero son realmente, ya nos quedan escasamente 8 semanas. No va a dar tiempo a hacer esto. Esto tiene mucha aplicación, por ejemplo, en tuberías que tienen que ser circuitos cerrados y herméticos. En tanques, por ejemplo, ahora en los tanques de presión como por ejemplo, un ejemplo común en las casas sería ver el tanque del gas propano. Estos tanques han pasado por un proceso de pruebas de hermeticidad para permitir que solo haya ingreso y salida del fluido, en este caso el GLP, a través del único conducto en donde está la válvula de seguridad. Cambios de presión para detectar fugas a través del tiempo en circuitos de tubería, por ejemplo, lo que les decía. Hay circuitos en los que necesitamos contener gases que podrán tener una aplicación X. Por ejemplo, en los sistemas de refrigeración, no podemos permitir fugas, no solo porque va a perder la presión y va a perder la eficiencia del equipo, sino porque puede ser que el gas que estemos utilizando pueda ser tóxico para el personal que esté en cercanías del equipo en cuestión. Por ejemplo, un sistema de refrigeración a base de amoníaco debe garantizar que no haya ninguna fuga de amoníaco en la generación de la refrigeración, porque el amoníaco, aparte de que su pérdida puede provocar el mal funcionamiento de los equipos, es un elemento altamente tóxico para la salud humana. Y pruebas de burbuja para comprobar la capacidad de contener vacío de los equipos. ¿En qué equipos necesitamos tener vacío? Por ejemplo, en los tanques de cocinado, en los tanques de procesamiento de alimentos, en los que necesitamos a través del vacío extraer el aire que se vaya a formar en los procesos. Para que nuestro sistema sea efectivo, no debe haber ingresos de aire por ninguna junta, ninguna soldadura, ningún empaque, ninguna unión de válvula, y esto se logra haciendo pruebas de vacío. Estos serían las pruebas de burbuja. Las pruebas de burbuja van a ser producidas por algún tipo de líquido que se pueda aplicar directamente sobre las juntas o soldaduras. Por ejemplo, lo más común es utilizar agua con jabón. Podemos detectar a través de esta, si se inflan las burbujas, es que está habiendo salida o se está perdiendo presión del interior del recipiente hacia la atmósfera, o si hay ingreso de aire hacia el interior, significa que está perdiendo vacío. Y en este caso no se inflan las burbujas, sino que se reducen de tamaño e ingresan al contenedor. También se usa para detectar o en el campo del control de calidad, para detectar que los empaques son herméticos y que el producto que estamos guardando en su interior no se vaya a contaminar por el ingreso de aire del exterior. A través del aire se ingrese humedad que finalmente va a degradar los productos. Les voy a poner acá un video de 1 minuto, creo, solo para que nos formemos una idea de cómo funciona un ensayo de hermeticidad para fines de control de calidad. Ingeniero, Dígame. déjeme felicitarlo por el producto que escogió. ¿Qué producto es? Ese es Nusita de Colombina. Nusita de Colombina. Esa es una cámara de vacío para ver la hermeticidad de los productos después del sellado del flow pack. Perfecto. Desde Ok. Entonces, imagino que usted ha de conocer esta prueba perfectamente. Pero sí, correcto. a los que no la conocen, véanla ahorita, va a tardar 1 minuto. Y pues creo que identifica bien las pruebas de hermeticidad. Hay mucho que, bueno, cada grupo de ensayos no destructivos tiene cualquier cantidad de ejemplos que podríamos ver.
pero eso requiere de una gran cantidad de tiempo que invertir y ahorita pues no tenemos esa cantidad de tiempo, entonces permítame poner este video y vamos a entrar a la discusión después de que lo veamos. Como se dieron cuenta, en la cámara de vacío está inundada de agua, se puso el producto, el empaque era Nusita. Ahorita que me lo recordaron. Se empieza a aplicar el vacío y ¿qué haría el vacío cuál es el efecto del vacío sobre un producto de este tipo? Va a intentar colapsarlo. Sin embargo, lo que evita que colapse son los sellos laterales y los sellos no sé cómo le llaman, los sellos de los extremos. Ok. Si al aplicar el vacío, estos sellos o el empaque no se colapsa, significa que los sellos están en buen estado. Aquí lo que se está evaluando es la calidad del sello. Si se colapsa, ¿cuál será la indicación? En este caso, estamos aplicando un ensayo no destructivo. Si se colapsa, la indicación va a ser esa pequeña burbuja de aire que vimos salir al final. Todo empaque producto empacado dentro de un tipo de empaque flexible como este que vimos acá, conserva cierto aire en su interior, porque no está empacado al vacío. Al intentar colapsarlo a través del vacío, intentamos forzar ese aire hacia el exterior. Si no estuviera inmerso en agua, en una cámara de vacío, no lograríamos ver. Sin embargo, acá lo vemos exactamente cómo es que se da, en qué punto se da la pérdida del vacío, en qué punto se da la falla o la anomalía del sello transversal o longitudinal que vimos en este caso. Ok, con esto termino la presentación de la clasificación de ensayos no destructivos y quisiera ver si alguien tiene algún comentario. Fíjense que les había dicho que iba a habilitar el formulario para la asistencia y no lo hice. Voy a aprovechar ahorita y por favor se van reportando de una vez. Ya está abierto el formulario para la asistencia, por favor vayan entrando. Se me fue por alto. Ok, regresemos a la presentación. Ingeniero, una consulta con los que tenemos problema con el listado de asistencia, ¿con quién tenemos que informar? Ustedes, el formulario es independiente de la plataforma. Por favor, llenen el formulario las veces que esté disponible. Ya vemos después cuando se logren asignar, porque imagino que no están asignados, ver cómo completamos su asistencia ahí, porque esa será mi evidencia de que ustedes estuvieron presentes. En mi caso, yo hice el pago y me asigné los cursos. No entiendo por qué aparezco en ese listado. No aparece. Sí, aparezco ahí en ese listado que envió, que puso ahí al inicio de la charla. Es que en ese listado es el listado de la gente que sí aparece en el listado oficial. Si no apareciera ahí sería un problema. Si aparece está bien. Ah, ok, Inge, sí, estaba confundido entonces. Gracias. Ah, ok. El listado que mostré en la página inicial es el listado de los que están oficialmente inscritos.
No se me vayan a asustar por eso, señores. Ok. ¿Alguna duda o comentario sobre la presentación que acabamos de ver? Voy a poner nuevamente el enlace para la asistencia aquí en el chat porque me lo están solicitando. Ahí está nuevamente el enlace para asistencia. Bueno, creo que en la primera clase hicimos una actividad para forzar un poco la participación. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Vamos a terminar con una actividad en la clase de hoy en donde vamos a usar Jamboard para poder participar. Ahorita les paso el enlace. Aquí en el enlace del chat está el acceso directo para Jamboard. Por favor, denle clic ahí e ingresen y pueden participar respondiendo a las preguntas utilizando un post-it. Deja de compartir la presentación de la clasificación ¿Dónde menciona que está el enlace? en el chat general. Vamos a ver. En el chat, ¿dónde, ingeniero? No lo encuentro. No encuentra, vamos a ver. Yo creo que sí se lo está enviando alguien. Ahorita lo hacemos nuevamente. En la web ya está, Ángel. Ya está, Sí, en ¿verdad? la web sí, pero lo saca uno de la página, eso es lo que decía el ingeniero, ¿verdad? Sí, lo saca uno de la página. Pero O lo lo pueden. abre uno en otra pestaña y Sí, cabal, eso decía yo. Ya, también se puede hacer. Ahora sí lo ven en el chat. No, ingeniero, fíjese que no le está llegando al chat, no está. Tal vez ingeniero donde dice enviar, se lo está enviando solo a una persona. No, fíjese que estoy con todos. Sí, pero no está llegando al chat. O sea, ya le estoy dando, es la tercera vez que lo envío a todos. Ahora sí. Ok, ahora sí está. Está pasando de la asistencia, ¿verdad? Ok, aquí estamos ya. Ya me están respondiendo. Son dos preguntas. La primera está, obviamente, en la primera página, ¿verdad? Y la segunda, solo le dan en la parte de arriba a la pequeña flechita y ya cambian de diapositiva.
El post-it o la notita está del lado izquierdo. En el menú lateral está la herramienta de post-it. Veo que alguien no lo localiza. Alguien está mencionando pruebas hidrostáticas. ¿Nos podría ampliar un poquito sobre eso? ¿Qué tipo de prueba hidrostática? Ese es un ensayo no destructivo de hermeticidad. Sí, ingeniero, yo lo coloqué, digamos, en el lugar donde trabajo, tenemos instalación de unos tanques de gas y tenemos unas tuberías de enchaquetado que internamente de estas tuberías fluye un producto viscoso y necesitamos mantenerlo caliente. Entonces, para las tuberías de gas, hacemos unas pruebas hidrostáticas por secciones, bloqueando una salida, o sea, entrampándolas, y con una bomba hidrostática manual presurizamos con agua, ponemos un manómetro y lo dejamos en un factor de tiempo para ver si existe pérdida. En la tubería de enchaquetado hacemos lo mismo, pero adicional metemos un color al agua y hacemos exactamente lo mismo. Por secciones de tubería enchaquetada, entrampamos la salida. Al inicio de donde vamos a levantar presión, entrampamos y ponemos un manómetro. Y luego con la bomba llevamos a 200, 250 PSI, dependiendo la sección, y dejamos en un factor de tiempo. Lo más que lo dejamos es en una frecuencia de 24 horas. Y con eso podemos determinar en qué porcentaje de pérdida hay. Ok, perfecto. Ese es el mismo sistema que se utiliza para hacer pruebas en los circuitos de protección contra incendios. Básicamente es el Sí, mismo. Básicamente es el sí, mismo. solo que, digamos, en los sistemas antiincendios tenemos una bomba de baja presión y una bomba de alta presión, con unos, hasta, ¿cómo le llamamos a estos? Pero son como termoswitch, que cuando están seteados, que cuando esa presión se pierde, hace presurizar nuevamente. ¿Qué es lo que hace la bomba cuando detecta una baja de presión, verdad? Sí, exacto. Ah, ok. Gracias, gracias. Muy interesante la ejemplificación de la prueba hidrostática, una prueba de hermeticidad netamente. Ahora, alguien puede, bueno, la persona que nos compartió sobre ecografía, nos podría compartir a todos, por favor, cómo es que la aplican. O alguien que me puso la prueba de vacío. ¿Cómo aplican esta prueba? Bueno, yo creo que solo compartió su experiencia, no pudo ampliarnos. Ok, señores, gracias a todos por la participación. Me parece que esto del Jamboard funciona bastante bien. Es más fácil escribir que hablar. Y no es tanto eso. Es más fácil ver las diferentes opiniones conforme van llegando y ahorra mucho tiempo, porque de aquí a que todos digamos el par de líneas que escribimos, nos pasamos otra media hora y me parece que esta va a ser la herramienta que utilicemos para sondear nuestros conocimientos y compartir experiencias. Me alegra mucho. Funcionó. Y espero a través del chat que me comenten qué les pareció lo de los videos. A mí me parece muy bien, lo he visto que funciona bien, porque de una vez refuerza nuestra retención de la información a través del video. Entonces, a mí personalmente me gusta bastante y creo que voy a seguir utilizándolo bastante en lo que queda del curso. Por el momento, les agradezco a todos. Cualquier comentario, como les digo, por favor, por el chat. Y vamos a ver si podemos habilitar un chat o un foro por la plataforma para que también ahí vayamos posteando experiencias. A mí realmente me interesa seguir aprendiendo también. Esta parte de ecografía ya no se pudo ampliar, pero de repente en la plataforma, si abro el chat, nos pueden ejemplificar. Estas son cuestiones prácticas, reales, que ustedes han hecho
y eso es lo que creo que aporta más valor y viene a confirmar lo que estamos hablando de teoría en las presentaciones. Entonces me comprometo a pasarles a ustedes toda la información por el chat de WhatsApp, links, videos y todo lo que ustedes necesiten, pues también me contactan por ahí y estamos en contacto. Espero que pasen un fin de semana, señores. Recuerdan que estamos en ley seca, digo, toque de queda, ¿verdad? Se cuidan todos, los que no se han vacunado, por favor vayan a vacunarse. Que los espero el próximo sábado. Se cuidan mucho. Gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias, Gracias, ingeniero. Feliz día. ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz día. Igualmente. Feliz día. Feliz día. Buen día, ingeniero. Buen Gracias, día, ingeniero. buen día. Ingeniero, saludos. Gracias. Se cuidan.